42 Delia, nos acompaña Melitón Arrocha, candidato a la presidencia de la República por la libre postulación. ¿Cómo está evaluando la situación, señora Arrocha? O sea, esto es lo que estamos viendo todos los días. Tenemos ya más de 20 días en esta situación. ¿Qué piensa usted de lo que está ocurriendo y cómo pudiese encontrarse una solución a este problema? Bueno, comencemos con el principio. En primer lugar, felicitarlos en el Día del Periodista. La verdad es que ustedes forman una parte muy importante del orden democrático del país, ¿no? Y con respecto a la pregunta, Tenógenes, la verdad es que yo creo que hemos llegado a un punto en donde algunos grupos o algunos miembros de algunos grupos han perdido el norte de lo que efectivamente estábamos reclamando. Al final del día lo que se está buscando aquí es que no haya un contrato minero, y con respecto a eso, pues ya la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos varias demandas de inconstitucionalidad, y por las propias declaraciones que han salido de importantes voceros de la Corte Suprema de Justicia, ellos van a atender esto con la prioridad y la celeridad del caso. Con lo cual, después uno tiene que empezar a preguntarse si esos grupos de presión que están impidiendo que miles y miles de panameños tanto produzcan como generen riqueza y empleo, lo que están atentando es para generar una situación de anarquía que tenemos ya 20 días de estar viviendo todos. Este es un tema que no puede continuar, y el gobierno no puede jugar el juego de la avestruz, enterrar la cabeza y fingir que esto no está sucediendo. La Constitución, el mandato principal que se le da a todo presidente el día que es electo presidente de la República, es salvaguardar los bienes, la honra y la vida de todo el pueblo panameño. Y ciertamente cuando venía para acá, oía en otro noticiero una persona que no puede, porque su familiar está postrado en cama, no puede cocinar con leña, y hoy se puso a llorar en plena entrevista porque no tenía en Chiriquí acceso a gas. Estas situaciones ya rayan con violaciones a los derechos humanos de miles de personas que hoy no tienen la oportunidad de estar representados en un medio de comunicación como el de ustedes. Hoy entramos en la cuarta semana y ya sabemos lo que pasó en julio del 22, fue todo un mes y las consecuencias que hubo. Pero ¿hasta cuándo vamos a resistir? No se ve una luz al final del camino. Se intentó una reunión entre el presidente y algunas organizaciones la semana pasada, no se concretó nada. ¿Qué va a pasar esta semana, por ejemplo? Porque los cierres ya lo hemos visto en Chiriquí, algunos sí, otros no. Aquí se habla de despidos, hay empresas que no aguantan una semana más. Ese es el escenario con que nosotros arrancamos esta semana. Y aquí pareciera ser que todos los que son parte de este conflicto le están dando la espalda a la ciudadanía. Las personas que tienen trancadas las calles, o sea, están generando una situación económica que le va a pasar factura a decenas de miles de panameños. Decenas de miles de panameños, lo repito. Y el gobierno, por el otro lado, yo creo que está esperando de nuevo a sentirse acorralado para generar a última hora una mesa de diálogo en donde todos quedemos secuestrados por la izquierda, que intenta gobernar no desde las urnas, intenta gobernar desde la anarquía, generando posiciones que obligan al gobierno a sentarse, y después, para levantar la anarquía que estamos viendo todos en las calles, esta presión que le está poniendo al gobierno en donde a todos nos tiene secuestrados, entonces generar una fórmula de gobierno que en la vuelta pasada significó un subsidio al costo de la gasolina que hoy todavía estamos pagando todos los contribuyentes de nuestro bolsillo, entre otras cosas. Yo creo que esa no es la forma en que los grupos de izquierda tienen que acceder al poder. Faltan pocos meses para la elección presidencial. Evidentemente tienen una banderada que va a formar parte de los debates. Ese es el camino es democrático, el camino nuevamente no es la anarquía, no es tratar de llegar al gobierno de facto, y la invitación a todos los grupos que en este momento están en la calle es que por hacer una reclamación que tiene fundamento, van a terminar comprometiendo la seguridad del bienestar y los alimentos del pueblo panameño. No puede ser
que a propósito de tratar de curar la enfermedad vamos a matar al paciente. Pero aquí hay dos realidades. Por una parte, un gobierno que no se ha metido de lleno en el tema, y la otra parte es que el ciudadano no confía en la Corte, no confía en la Asamblea, no confía en el Ejecutivo, y por eso han dicho, hasta que no veamos que esto funcione, en el caso de la Corte, la demanda de inconstitucionalidad, no vamos a salir de las calles. Con esa realidad nos enfrentamos hoy en día. Sí, Dorcas, pero yo te diría son algunos panameños. Yo creo que si hacemos una contabilidad de la gente que está por la calle, seguramente no llegaremos a 5.000 panameños en todo el país que están protestando. Somos 4.3 millones de panameños. ¿Nos representa a todos? Esa es la primera pregunta. La segunda, yo creo que el fundamento de tu comentario tiene base. Yo creo que es el momento de repensar una nueva institucionalidad. Ya el país tiene más de 30 años después que agotamos el gobierno dictatorial que terminó en 1989. Yo creo que efectivamente lo que refleja esto es que nuestra sociedad requiere a gritos un cambio constitucional que le dé nuevas válvulas de oxígeno a este sistema democrático que ya está muy desgastado. Y con respecto a la credibilidad del gobierno, la verdad es que si se hubieran esforzado en hacerlo mal, no lo hubieran podido hacer peor. O sea, este es un gobierno que todavía no ha llamado a una mesa del diálogo, que no le ha ofrecido la oportunidad de que haya una válvula de escape refrescando al equipo. Pero ¿por qué usted cree que no se ha hecho? Bueno, mira, la verdad es que sería fácil plantear aquí la incompetencia por parte del gobierno, pero yo creo que eso va mucho más allá. O sea, yo creo que la estrategia del gobierno es una estrategia de desgaste, de empezar a generar una confrontación. Habían perdido políticamente la gobernabilidad, no había ningún sector de la sociedad que estuviera a favor de ninguna medida del gobierno, y en la medida en que ellos no van a la calle, no restablecen el orden, van a poner a sectores de la sociedad que eran antagónicos al gobierno, ahora a trabajar, digamos, a generar posiciones adversariales entre ellos mismos. Me refiero, por ejemplo, al sector productivo, que definitivamente no estaba de acuerdo con las posiciones del gobierno, que ahora se tiene que desmarcar de algunos reclamos válidos de la ciudadanía para empezar a ver cómo gestiona un proceso productivo normal, y eso significa ahora que van a tener una posición distinta, y lo que está el gobierno, desde mi perspectiva, generando una estrategia de división. Ahora, es el tema del minero todavía, y eso se lo pregunto en función de su opinión antes de que se diera todo este incidente. ¿Sigue siendo el tema minero el problema? No, yo creo que el problema minero fue el desencadenante de una crisis muchísimo más grande que no solo el gobierno no vio venir, sino muchos otros sectores de la sociedad no supimos calibrar. Y yo creo que ese mensaje hay que hacer acuso de recibo de él, hay que entender que esto hay que abordarlo no solo de la perspectiva minera, sino... O sea, en su caso particular usted tampoco lo vio venir. Digamos, la magnitud que 21 días más tarde estuviéramos aquí, por supuesto, tampoco vi venir que el gobierno actuara con esta incompetencia, con esta negligencia con la cual ha actuado hasta la fecha. Pero sí, si usted me pregunta hace 30 días y 21 días más tarde iba a haber completamente paralizado el país, mi respuesta es, con la información que manejo, que no es una información de seguridad, yo no lo vi venir. Y creo que para responder tu pregunta, efectivamente lo que estamos viendo aquí es una cosa muchísimo más grande que solo el tema minero. De hecho, creo que, y lo planteé hace unos instantes, hay algunos grupos de izquierda radical que no creen en la democracia, que se están frotando las manos con el deseo de que el orden democrático al que estamos acostumbrados se rompa y acceder al poder no por vía de las urnas, sino por vía de la anarquía. Y las condiciones, digamos, están provocándolas y el gobierno está haciendo poco para evitar que esa situación de anarquía en donde no creemos nadie contra nadie, o sea, el sector empresarial, por supuesto, está completamente defraudado. La próxima quincena vamos a empezar a ver efectos ya dentro del sector laboral. Y como dije, aquí hay un grupo que le está planteando al país que con la finalidad de acabar con la enfermedad van a matar al paciente. Y el paciente somos todos nosotros, el paciente es la República de Panamá. Ahora, ¿pero qué hacer? Porque
como decía Dorcas hace un minuto, es el tema institucional. La credibilidad de todos los actores del sistema está en juego. Nadie cree en nadie en este momento. O sea, no hay una figura que pudiese levantarse y llamar en este instante a un gran diálogo y que haya, por lo menos, confianza de las partes para hacerlo. Pero yo veía ayer el programa que ustedes tuvieron y uno de los segmentos hablaba de la erosión de la credibilidad que algunos sectores están provocando en los periodistas. Manifestaciones aquí afuera de la casa. Eso, digamos, la pregunta que se tiene que hacer el pueblo panameño es espontáneo, es real, o está motivado y tiene financiamiento extranjero y tiene una estrategia clara de provocar una convulsión interna para que el país gire a la izquierda. ¿Usted cree que sí existe una influencia externa de otros países para tratar de crear esa convulsión en Panamá? Yo no tengo ninguna prueba, pero a mí no me cabe ninguna duda de que eso está sucediendo. De hecho, hay un informe de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos que ya ha llamado la atención de que hay algún gobierno que está tratando de generar una campaña de desestabilización en la región y mencionaba uno de ellos a Panamá. Pero yo creo que eso no se circunscribe solo a eso. Yo creo que, digamos, hay un escenario debidamente orquestado en donde se está tratando de desestabilizar el país por vía de la anarquía. No tiene ningún sentido que las protestas que iniciaron por una reivindicación de carácter minero, que ya está siendo debidamente atendido y que yo creo que cualquier persona racional entiende que la Corte no solo los ha aceptado, ha corrido traslado, los procuradores han respondido en tiempos más que excepcionales. El secretario de la Corte Suprema de Justicia ha dicho públicamente que la Corte lo va a atender con la celeridad que el caso amerita, que la gente esté en la calle. Y cuando volteamos y vemos a través de este medio de comunicación las personas que están irrumpiendo el tráfico pacífico, no es que vemos decenas de miles de personas ahí, vemos 10, 15, 20 personas, algunos de ellos en algunas ocasiones vándalos, que están cobrando peaje para que los panameños podamos transitar libremente. Y flaco favor le hace todo esto al sistema democrático. El gobierno ha perdido el norte, o sea, no entiende, yo creo que absolutamente nada a estas alturas nuevamente. No haber convocado a los presidentes de los partidos políticos, a los candidatos presidenciales a darle un briefing de seguridad de qué es lo que realmente está pasando en la calle y que, hombre, todos somos candidatos a la presidencia de la República y por supuesto que vamos a querer ganar la Usted me ha hablado de injerencia foránea, extranjera y de otros candidatos a la presidencia, partidos políticos, interesados en... Porque también se da un momento en donde vienen las elecciones, o sea, la política también es parte de... Sí, yo sé bien por dónde apuntas. Hay mucha gente que lo está especulando y comentando por la calle, pero lo cierto es que el gobierno tiene que hacer su parte. O sea, el gobierno tiene que invitar, entendiendo que todos, por fuera de nuestra condición de candidatos, y no solo a la presidencia, alcaldía, diputaciones y representaciones, todos convivimos en este país y queremos dejarle un mejor país a nuestros hijos y que nuestros nietos sigan viviendo en nuestro país. Con lo cual tenemos que empinarnos frente a esas diferencias políticas que podamos tener. Y el gobierno tiene que hacer su parte, pero este es un gobierno nuevamente que no tiene dirección, que ha perdido la brújula, y en la medida en que no rescatemos que hay algún grupo de panameños que ya quiere ayudar al gobierno, lo que yo creo que en los medios de comunicación lo que se ha retratado es déjense ayudar al menos, déjense ayudar porque lo que está aquí en juego no son las elecciones, está la gobernabilidad democrática del país. Y estamos comprometiendo el futuro no solo de los panameños de hoy, estamos comprometiendo el futuro de los panameños del mañana también. Bueno, gracias, Melitón. Melitón Arrocha, candidato a la presidencia de la República por la libre postulación. Aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta son las 6:57 minutos. Veamos qué ocurre en el mundo.